Bien, pues vamos, este tema el tema se llama formulación y compounding, ¿verdad? Que ya hay en el programa hay un laboratorio de formulación. En Élida, usted estaba tomando ese laboratorio, ¿verdad? El trimestre pasado. ¿Cuál, mister? No. ¿Qué clase usted tomaba en el laboratorio el trimestre pasado? Bueno, yo cogía, era despacho y, ay Dios mío, despacho y administración que era laboratorio. Ah, ok, pero está bien. Pues esta clase tiene un poquito que ver con el laboratorio donde ustedes hacen los ungüentos y las cremas. ¿Cómo se llama esa clase? La Despacho, hicimos el sábado. Ah, despacho, sí, exacto, pues en esa el clase, ¿verdad? Pues, compounding, pues sí. tiene que ver un poquito con ese tipo de clases donde ustedes hacen jarabes o hacen cremas o hacen preparaciones, ¿no? Tiene que ver un poquito con eso. Entonces, en español a eso le llaman formulación. En América Latina eso le llaman formulación magistral. ¿Por qué? Porque hay unos libros magistrales que son los que tienen las recetas de cómo hacer las preparaciones. Y en el ambiente de Estados Unidos, pues a eso le llaman compounding, ¿verdad? Compounding es cuando usted va a la farmacia y en la farmacia le hacen un jarabe. En la misma farmacia le preparan un jarabe y se lo despachan. Pues eso es compounding. Ahora, para que el compounding es toda una especialización en el campo de la tecnología farmacéutica y en el campo de la farmacia. O sea, en Estados Unidos hay técnicos de farmacia que se especializan en compounding y están en farmacias grandes, pues están todo el tiempo haciendo compounding. Y hay farmacias que contratan técnicos solamente para hacer compounding y no hacen nada más que compounding. Y pues el compounding por definición en la farmacia es no estéril, porque las condiciones en la farmacia pues no van a ser estériles completamente como en las farmacéuticas donde se hacen estos medicamentos parenterales que tienen que ser completamente estériles, ¿verdad? Pues no se considera que el ambiente de la farmacia sea un ambiente estéril, por lo tanto, se dice que este tipo de preparaciones son no estériles, non-sterile, que es lo que dice ahí, ¿verdad? También, pues hay leyes que regulan esa práctica, hay regulación para la práctica y hay organizaciones que establecen regulación para la práctica. Por ejemplo, está el FDA, que establece regulación para este tipo de práctica. Y también hay estándares. Estándares en este contexto lo que se refiere es a las agencias que se encargan de evaluar a los negocios o a las compañías o a las farmacias que hacen compounding. Y entonces las farmacias que hacen compounding pues deben cumplir con unos estándares si quieren tener ciertas acreditaciones. El personal que va a estar trabajando compounding pues tiene que estar señalado, tiene que estar debidamente nombrado como que es un personal que puede hacer compounding. Hay un montón de documentación que hay que llenar si se va a hacer compounding. Hay un equipo que hay que usar si se va a hacer compounding. Y para manejar el equipo, pues las personas tienen que tener unas técnicas, tienen que conocer unas técnicas de cómo usar ese equipo. Además de eso, pues también van a haber unas recetas. Cada farmacia tiene unas recetas. Muchas de esas recetas están reguladas y son recetas oficiales que se pueden buscar, digamos, en el USP. Pues usted busca las recetas oficiales de cómo hacer X o Y preparación. Pues además de eso, pues hay un proceso porque además de la receta, pues posiblemente la farmacia puede tener un procedimiento interno de cómo realizar un proceso en la farmacia, y verdad, y eso va, cada farmacia tendría que hacer un entrenamiento de sus empleados. Y pues hay una cantidad de referencias que se pueden usar para aprender más del tema. En internet uno consigue cursos de cómo hacer compounding y las personas se certifican como que han tomado esos cursos para realizar compounding. Nosotros vamos a definir lo que es compounding, el papel que tiene el Food and Drug Administration
en el compounding, la diferencia que hay entre un medicamento manufacturado en el ambiente farmacéutico y lo que es una preparación que es preparada o formulada en la farmacia. Va a haber una regulación que tenemos que tocar acerca de cuando una farmacia decide establecer un programa de compounding. Hay una parte de la farmacopea, ¿verdad? Del USP, de la farmacopea, que tiene que ver con el compounding y habla acerca de los requisitos que debe haber para establecer un área de compounding en una farmacia. En la industria farmacéutica hay una cosa que se llama las buenas prácticas de manufactura. Y entonces, pero en el ambiente del compounding, lo que se dice que hay es unas buenas prácticas de compounding o unas buenas prácticas de formulación, que son como un paralelo, ¿no? Entre las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de compounding o buenas prácticas de formulación, que son unos consejos que se le dan a las farmacias para que las farmacias establezcan un sistema de compounding eficiente en su área de trabajo. Hay un programa de acreditación, aunque por lo que yo he visto, el programa de acreditación para compounding no es obligatorio, es voluntario. Pero se ve bien para una farmacia que puedan poner un letrero que diga que el área de compounding de esta farmacia está acreditada. Pero hasta donde yo sé, no es requisito que el área esté acreditada. Obviamente, el personal que va a estar trabajando en compounding tiene que tener un training y tiene que tener un equipo y tiene que tener una vestimenta adecuada para realizar el compounding. Además de eso, pues hay que llevar una documentación, hay que tener un registro de todas las compounding que se hacen, hay que darle número de lote a ese compounding y etcétera, etcétera, etcétera. Hay que regular, una regulación de documental con la que hay que cumplir. También se recomienda que el laboratorio tenga unos datos que indiquen cuál es el error que tiene ese laboratorio, porque todas las operaciones tienen un error. Y esto entonces, esta parte del error es parte de lo que se toca en la clase de matemática, ¿no? De ver por lo menos la fórmula que se usa para calcular el error que tiene una operación en un laboratorio. Entonces, pues vamos a hablar un poquito del equipo que se usa y a describir el equipo que se usa, que ustedes ya seguramente lo han visto. Y vamos a hacer vamos a ver algunos ejemplos de problemitas que se usan, de problemitas clásicos que se atienden cuando se está hablando de compounding. Vamos a hablar un poquito de las técnicas que se usan para manejar el equipo y de algún vocabulario, por ejemplo, esa palabra comminution, que en español se podría traducir como pulverizar, y blending, ¿verdad? Que en español se puede traducir como mezclar, pero el blending como que tiene un sentimiento de que tú vas a hacer ese blending lentamente, no es un blending que tú lo haces rápidamente, pues hay que ver qué quiere decir esa palabra. Vamos a hablar sobre soluciones y suspensiones, y vamos a ver algunos ejemplos de cálculos matemáticos relacionados con el tema. Recuérdese que el compounding pues, va a tener unos pasos, porque puede que usted vea la receta, pero puede que en realidad para la receta usted tenga que realizar otras actividades, porque muchas veces cuando en el USP a veces pues las recetas no son muy detalladas, sino que las recetas en el USP lo que hacen es que darle a veces un listado de ingredientes, pero no le dice cómo mezclar esos ingredientes necesariamente. Y usted y normalmente las farmacias pues tienen unos procedimientos que las farmacias preparan para darle una idea al que estás preparando la formulación para que la prepare, y también es para que haya uniformidad, porque hay veces que hay indicaciones de la farmacopea que se pueden interpretar. Pues muchas veces las farmacias hacen unos procedimientos para que todo el mundo haga las cosas de la misma manera y no haya lugar para que alguien interprete que un paso quiere decir algo diferente a lo que otra persona interpreta.
Y entonces, ¿por qué yo puedo necesitar hacer compounding? Pues muchas veces se habla de que el compounding tiene mucho que ver con la individualidad del paciente. Por ejemplo, puede que haya momentos en que una preparación, un medicamento según está en la farmacia, es demasiado fuerte, digamos, para un niño. Pues se hace una preparación pediátrica para que sea adecuada para los niños. O también puede ser que el paciente tiene una condición, por ejemplo, una condición que no le permita tragar un material muy duro, pues se le puede hacer una preparación al paciente con el mismo ingrediente activo, pero que sea más fácil de tragar. También puede ser que el paciente sea muy gordo o que el paciente sea muy flaco o que el paciente tenga problemas de metabolismo. Pues ese tipo de cosas se pueden tomar en cuenta para que el farmacéutico decida, ¿verdad? Porque quien decide eso es el farmacéutico. Que el farmacéutico decida que a X o Y paciente se le debe hacer una preparación en la farmacia. También puede haber estos medicamentos que no existan en el mercado y que entonces pues el farmacéutico decida. Esto pasa mucho en las cuestiones veterinarias, que a veces hay medicamentos que los hay para humanos, pero no hay el medicamento exactamente para un animal. Y en las farmacias que hacen medicamentos para animales, pues le hacen una preparación a un paciente. También se puede hacer una preparación para enmascarar un sabor amargo y hacer que sea más fácil para ese niño, digamos, que no quiere de esa medicina amarga, pues sea más fácil que darle el medicamento al niño. Eh, y también pues cambiar la textura del medicamento, ¿verdad? Y hacer que el medicamento tenga una textura más agradable. Hay una cantidad de leyes, una cantidad de regulación y una cantidad de estándares que tienen que ver con que una farmacia establezca un área de compounding. Hay farmacias en Estados Unidos que solamente se dedican a hacer compounding y no hacen nada más que compounding, ¿verdad? Porque cuando tú tienes una ciudad grande de 5 millones de habitantes, pues quizás tú te puedes especializar y solamente hacer compounding y la gente sabe, pues hay farmacias que son especializadas. Por ejemplo, hay una farmacia hay unas farmacias que se especializan, digamos, en medicamentos para el cáncer, pues, y hay farmacias que se especializan en hacer compounding. El Food and Drug Administration tiene, tiene regulación. Ahí está llamando Osiris, que déjame ver. Osiris, hola. Ay, hola, Osiris. Ay, yo creo que la colgué en vez de contestarle. Ay, qué mal. Pero Osiris lo que tiene que hacer es déjame ponerle, es entrar a Teams y hacer el join en la reunión. Katiria, ¿usted tiene el celular de ella? Yo creo que Yo no le escribí a Osiris y la invité. sí, bueno, me estaba tratando de llamar, pero yo creo que le colgué en vez de contestarle. Volví, la invité. Ok, vamos a ver si ahora sí pueden. Ahora. Ahora la veo. Siri. Sí, ya. Ahora. Ok. Y veo a Leymar también. Leymar. Muy bien, muy bien. Hola. Bien tarde, pero seguro. Pues ahora faltaría que llegara la profesora Rosibelí para que las viera todas ustedes ahí. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Hay leyes que regulan la farmacia, ¿verdad? En las diferentes jurisdicciones. En Puerto Rico hay una ley y esa ley pues tendrá algún aspecto que tenga que ver con el compounding, pero en Estados Unidos puede que haya estados que tengan leyes que no regulen el compounding y estados que tengan leyes que sí regulen el compounding. O sea que como cada estado puede hacer sus leyes. Ahora, la regulación es algo diferente, porque la regulación tiene que ver con las agencias federales que controlan un área. Y ahí es donde entra el FDA, ¿no? El FDA establece regulación, pero el FDA no hace leyes, las leyes las hacen los estados. Y el gobierno federal también hace leyes. El FDA pues está regulada por una ley federal.
Por lo tanto, el FDA regula a todos los estados y la regulación del FDA le aplica a todos los estados, pero cada estado también puede tener leyes que regulen estos temas. Y cuando ella habla del estándar, casi siempre en este contexto, el estándar se refiere a las agencias acreditadoras, ¿no? Las agencias acreditadoras establecen un estándar y las personas que se van a acreditar por esa agencia acreditadora, pues tienen que cumplir con esos estándares. Y esa es la diferencia entre una ley, entre la regulación y entre los estándares. Ahí pues nos está hablando del Food and Drug Administration y la primera ley que ellos ponen es que si el medicamento o la preparación existe comercialmente y está regulada por el FDA y la industria farmacéutica produce ese medicamento, pues está prohibido que los laboratorios, que las farmacias lo formulen. Por lo tanto, lo primero es que, ¿verdad?, que las formulaciones no pueden ser manufacturadas por la industria farmacéutica. Desde luego, uno presume que en la parte de la USP, donde están todas esas recetas, donde están las formulaciones en el USP, en la farmacopea, pues uno presume que esas formulaciones en la farmacopea ya cumplen con esa regulación, ¿no? De que no son recetas que no las están produciendo la industria farmacéutica. Y entonces también el USP establece unos estándares para desarrollar áreas de compounding en las farmacias. Recuérdense que los productos manufacturados tienen que ser producidos por la industria farmacéutica, no por las farmacias. Y lo que hace la farmacia es hacer compounding o hacer formulación de medicamentos que no sean producidos por la industria farmacéutica. Normalmente la industria farmacéutica produce los productos en lotes, produce los productos al por mayor, ¿no? Y entonces esa producción al por mayor es la que hace que ellos puedan tener unos precios que sean competitivos. Entonces, aquí está hablando sobre algunos de los papeles o de las tareas de los técnicos de farmacia. Recuérdense que eso que dice ahí, Beyond Use, es que la farmacia tiene que establecer la fecha de expiración de ese medicamento o de esa preparación que se está produciendo en la farmacia, ¿no? Y hay unos criterios para establecer las fechas de expiración de las preparaciones que se hacen en la farmacia. Normalmente se dice que la farmacia puede ser más estricta que la regulación, pero no puede ser menos estricta. O sea, que si en la farmacopea dice que una preparación tiene 1 año de duración, la farmacia puede ponerle menos, pero no puede ponerle más. O sea, la farmacia puede ser más restrictiva, pero no puede ser menos restrictiva. Aquí creo que viene un ejercicio. Dice, vamos a ver. Dice que si una dosis pediátrica, ¿verdad? Vamos, se la voy a traducir porque como está en inglés. Una dosis pediátrica pues, formulada puede ser de una concentración menor a la que esté disponible en el mercado. Y eso es cierto, ¿verdad? Que la farmacia puede hacer una preparación con menor concentración que la que está en el mercado, pero no puede hacer una preparación con una concentración mayor que la que está en el mercado. La otra dice que se puede hacer formulación de un producto que esté disponible comercialmente. ¿Eso es cierto o es falso? Pues es falso, ¿verdad? Porque no se puede hacer formulación de una preparación que ya se venda comercialmente por la industria farmacéutica. Así que eso es falso. La otra dice que la sección 797 es la que provee los estándares para que una farmacia establezca un área de compounding. Y eso es falso porque no es la 797, es la 795. Eso sería un examen, un profesor que ponga eso es un cucarachero, ¿verdad? Entonces, déjame ver qué más hay aquí. La fecha de expiración. La fecha de expiración es una fecha recomendada en la cual ese producto ya no debe ser usado. Y eso pues debe ser cierto, ¿verdad? Es cierto.
Eso es como un cierto y falso de práctica para eso. ¿Verdad? Ven que es la sección 795. Es la sección que tiene que ver con la regulación para formulación en la farmacia. Entonces, pues aquí están estos, como en cuanto a las leyes, aquí está la parte de lo que yo les dije, que el FDA a la industria farmacéutica les da unas reglas de manufactura y esas reglas de manufactura es las que se llaman las buenas prácticas de manufactura. Pero esa es la regulación que hace el FDA para la industria farmacéutica. Sin embargo, el USP, la farmacopea, le presenta a las farmacias unas buenas prácticas de compounding o unas buenas prácticas de formulación, ¿verdad? Y ahí hay unos criterios que debe establecer, que debe cumplir la farmacia. No vamos a ir a ese detalle porque ¿verdad? Esto no es una clase esto no es un laboratorio, sino que esto es una clase de matemática, ¿verdad? Pero si fuera la clase de laboratorio, pues quizás nosotros iríamos cada uno de esos renglones viendo a ver qué quieren decir y qué implicaciones tiene para el dueño de la farmacia. Entonces, pues aquí está lo que tiene que ver con las agencias acreditadoras. ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Ves? Hay una agencia ahí que se llama Pharmacy Compounding Accreditation Board. Pues eso es una agencia que hay en los Estados Unidos que se especializa en acreditar áreas de formulación o de compounding en la farmacia. Y ellos lo que establecen son estándares. Y entonces la farmacia que se quiera acreditar por esa organización, pues pide una inspección, ¿verdad? Y cumple y demuestra que cumple con los estándares de la agencia y la agencia pues le da un certificado como que cumple con esa agencia. Parte de esos estándares que piden las agencias acreditadoras es que el personal tiene que estar adecuadamente entrenado y que el personal tiene que tener todo el equipo y todo el material necesario para llevar a cabo las tareas que tengan que ver con la formulación y el compounding. No vamos a ir al detalle, sino a saber que eso existe como parte de la regulación, que el personal tiene que estar debidamente entrenado y cuando se dice que el personal tiene que estar debidamente entrenado es que tiene que estar documentado que el personal fue entrenado, no es solamente que sea entrenado, tiene que haber un papel que diga que el personal fue entrenado con tantas horas en tantas tareas, etcétera, etcétera. Y tiene que haber también una evidencia escrita de que hay el equipo necesario y el material necesario y la vestimenta necesaria para cumplir adecuadamente los criterios de la agencia acreditadora. Y eso tiene que estar por escrito para que sea válido para una agencia acreditadora. Entonces, pues aquí también está lo de más criterios de acreditación, que no los vamos a ver, no los vamos a ver todos, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la documentación. Fíjate que dice que tiene que haber un Master Control Record, ¿verdad? Un récord de control maestro. Y en ese récord de control maestro, que casi siempre es una libreta, pues en esa libreta se va anotando y llevando una bitácora de todas las formulaciones que se hacen en el laboratorio y se le da nombre y se le da número de lote. Desde luego, ahora ya no se usa una libreta, ¿verdad? Lo que se usa es un programa de computadora que viene para eso y el programa pues va llenando, uno aprende a usar el programa y el programa va llevando, usted va construyendo una base de datos con toda la formulación que se va haciendo en la farmacia. Entonces, muchas veces ese mismo programa está preparado para darle un printout a usted para que usted lleve a cabo un chequeo de todos los pasos que se van dando y de todos los materiales que se van usando y entonces usted puede preparar como un log sheet de la formulación o de las mezclas que usted va haciendo. Aquí parece que viene otro juicecito. El USP le dice a usted las buenas prácticas de compounding. Eso es cierto. El USP dice las buenas prácticas de compounding o de formulación y el FDA dice las buenas prácticas de manufactura. Así que ahí debe decir cierto, true. Vamos a ver qué dice el otro. La acreditación, llevar a cabo un proceso de acreditación de compounding es involuntario. Eso es falso porque
hasta ahora es voluntario, desde luego. En los diferentes, puede que haya un estado que establezca una ley que sea obligatoria, que los laboratorios que vayan a hacer compounding se acrediten, pero hasta ahora, por lo que yo, por lo menos en Puerto Rico, mi recuerdo es que la ley no es obligatorio, que tiene que estar acreditada el área de compounding. Es voluntario. Así que esto debe ser falso. Dice que para hacer compounding se debe usar máscara. Eso no es cierto. Por lo menos en este slide no dice que tenga que usar máscara, porque recuérdense que no se considera que la hora de compounding es estéril. Las preparaciones son no estériles. Así que, porque en donde hay que tener todo, cubrirse todo el cuerpo, cuando usted está haciendo preparaciones estériles, por ejemplo, cuando se están haciendo preparaciones parenterales. Ahora, puede haber una ley en un estado que diga que hay que preparar las áreas de compounding como si fueran estériles. Pues si algún día hay una ley así, pues hay que cumplir con esa ley. La otra dice que que a los productos se le asigna un lot number y ese lot number debe estar incluido en el compounding log. Eso es cierto. En la a cada preparación que se hace hay que asignarle un número de lote. Eso está en la regulación, ¿verdad? Porque el número de lote es para poderle dar seguimiento a cada preparación que se hace en el laboratorio. Entonces, aquí vamos a hablar ahora un poquito de el equipo que está relacionado con el compounding, ¿verdad? Y ustedes tienen la balanza de doble plato. Bueno, la balanza de doble plato es muy común en las farmacias, es como una balanza tradicional que se usa en el campo de la farmacia. No vamos a ir al detalle de como si estuviéramos en el laboratorio, solamente saber que tener una idea de los instrumentos que se usan en la farmacia cuando se va a hacer compounding. Si se tiene una balanza, pues hay que tener un set de pesas y las pesas generalmente en un área como de farmacia, pues las pesas deben estar certificadas, debe haber un certificado y las pesas regularmente deben ser recertificadas por alguna compañía que se dedique a certificar pesas. Voy a seguir por aquí. Pero ¿qué pasa? Que recuérdense que también hay balanzas electrónicas y en las balanzas electrónicas no se usan pesas externas porque la misma balanza electrónica por dentro tiene un set de pesas. En realidad las balanzas electrónicas pues deben ser también certificadas, pero la persona certifica, en vez de certificar el set de pesas, lo que hace es que certifica la balanza y hay agencias que se dedican a certificar balanzas electrónicas. Entonces, aquí está la cuestión, que este sería el primer concepto matemático que vamos a ver, ¿verdad? Que es lo que es el porciento de error. Se supone que un laboratorio que haga compounding calcula el porciento de error. ¿Y a qué se refiere eso? Por ejemplo, que si usted está haciendo 100 gramos de ungüento o 100 mililitros de jarabe, pues que se supone que usted al final tenga 100 mililitros de jarabe. No se supone que usted termine con 125, ¿verdad? Mililitros de jarabe. Pues se supone que cuando usted hace una formulación, pues usted al final mira a ver cuánto material usted obtuvo y se puede sacar el porciento de error que tenga ese material de acuerdo al peso final, por ejemplo. Desde luego, en un proceso yo le puedo sacar el porciento de error a muchas fases del proceso, pero lo más fácil es sacarle el porciento de error al total que usted va a obtener. Por ejemplo, si la receta dice que usted va a hacer 100 mililitros de jarabe, pero cuando usted termina con 110 mililitros de jarabe. Pues ahí hubo un error. Y usted puede entonces aplicarle esta fórmula para entonces saber cuánto fue el error, ¿verdad? Si usted tenía que hacer 100 mililitros de jarabe y usted hizo 90, pues quiere decir que usted tuvo un error de 10, ¿no? Y eso es lo que usted pondría arriba, donde dice cantidad de error, ¿no? Amount of error. Donde dice, ahí usted pondría 10, porque su error fue de 10. Y abajo usted pondría la cantidad deseada, que eran 100 mililitros, ¿verdad? Usted tuvo un error de 10, porque usted quería hacer 100 mililitros de jarabe y al final le salieron 90. Pues usted pone, pues mi error fue de 10. Y abajo yo voy a poner 100, porque 100 era lo que yo quería hacer. Pues ¿qué yo hago? Divido 10 entre 100 y lo multiplico
y lo multiplico por 100 y ahí lo convierto en % de error. Y ese sería % de error, ¿verdad? Que va a dar a 10% de error. Y esa es la forma como usted determina el error que usted tuvo. Por ejemplo, en las clases de química analítica, cuando usted le dicen en los experimentos, cuando usted le dicen que prepare 10 gramos de aspirina, pues usted hace su experimento y usted obtuvo 8 gramos de aspirina, pues el profesor lo que hace es que le aplica esta fórmula y esa es la nota del laboratorio. O sea que el error que usted tuvo haciendo el procedimiento, el profesor lo calcula con esta fórmula y esa es la nota en el experimento, ¿verdad? Pero eso es en una clase de analítica, ¿verdad? Que es una clase especializada. Pero aquí también a mucha gente le da duda de cómo se calcula ese error, cómo yo sé que ese fue el error que yo cometí. Pues en el próximo slide yo creo... sí, aquí mismo. Ven que esa cantidad de arriba, la cantidad de error, usted la calcula restando lo que usted esperaba menos lo que usted obtuvo. ¿Verdad? Quiere decir que sí, que si usted quería hacer un jarabe y ese jarabe usted quería que fuera de 100 mililitros, pero al final usted obtuvo 90, pues ¿qué usted hace? Usted resta 100, que era lo que usted quería obtener, ¿verdad? Expected value es el valor esperado, lo que usted esperaba tener. Usted esperaba hacer 100 mililitros de jarabe, pero le salieron 90. Pues usted resta 100 menos 90, y eso es 10. Y entonces ese fue la cantidad de su error. La cantidad de su error fue 10. Luego usted divide eso por lo que usted esperaba, que eran 100, y lo multiplica por 100. Y ahí es que le da que el error es 100, es 10, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted quería hacer 100 mililitros de jarabe y le salieron 120? Pues ahora se pasó, ¿verdad? Ahora está de más, ahora tiene un error, pero fue porque hizo de más. Pues usted coge 100 menos 120, le va a dar 20. Y luego abajo pone 100, que era lo que usted quería obtener, y lo va a multiplicar por 100. Así que sería 100 menos 120 da 20. 20 dividido entre 100 y multiplicado por 100 le va a dar a 20%. Así que usted ahí tuvo un 20% de error. Eso, un ejercicio así, yo se lo voy a poner para la tarea para el miércoles. Yo le voy a poner unos ejemplitos y le voy a poner 2 ejemplos y después le voy a decir que siga los ejemplos para que haga alguna tarea. Pero va a ser usando esta fórmula, que usted lo que haría es lo que yo esperaba producir, se lo resto a lo que obtuve. Y luego divido entre lo que yo esperaba y lo multiplico por 100. Y eso da a por ciento. Eso sería el % de error de la medida. El % de error de la medida. Así que eso, un problemita así, yo se lo voy a poner en la tarea. Entonces, pues aquí habla de otro instrumento que es la Graduate Cylinder. Esas son las probetas, ¿verdad? Que las personas que tomaron química conmigo, pues vimos lo de las probetas y vimos lo del menisco, hicimos medidas y eso vino en el examen de laboratorio. Por ejemplo, qué sé yo, Nélida, que cogió química conmigo, pues nosotros hicimos eso en el laboratorio, ¿no? Lo del manejo de probeta. Hablamos del menisco y hablamos también de cómo yo calculo qué yo puedo medir con esa probeta, porque cuando yo tengo un instrumento que yo voy a usarlo para medir, yo debo primero mirar ese instrumento y conocer ese instrumento y saber para qué me sirve ese instrumento, porque si yo tengo una probeta de 5 mililitros, pero me dicen que yo pese 25, pues no es lógico que yo use una probeta de 5 mililitros para medir 25 mililitros, ¿verdad? Se puede hacer, pero no es lo más práctico. Pues usted tiene que conocer los instrumentos para saber en qué tarea los puede usar. ¿Verdad? Yo creo que en la próxima slide, ¿verdad? Aquí habla sobre medidas para el uso de las probetas, pero no vamos a entrar en este detalle, ¿verdad? Porque este detalle sería si estuviéramos en el laboratorio de formulación, pues, o de dispensar, pues iríamos a este detalle, pero aquí pues no vamos a ir a ese detalle. Pero yo sí quiero que usted reconozca el instrumento, ¿verdad? Reconozca la probeta. Esta es una probeta de copa. ¿En el laboratorio le dan algún nombre diferente a este instrumento? ¿Le llaman de alguna manera en especial? ¿Alguien sabe si le llaman de alguna manera en especial o le dicen probeta?
Si nadie dice nada, me imagino que le dicen probeta, ¿verdad? Algunos le dicen a esto probeta de copa, porque como es así ancha, ¿qué pasa? Que mientras más ancho es el cilindro, ¿verdad? Porque una probeta es un cilindro de cristal o un cilindro de plástico, un cilindro de polipropileno, de lo que sea, ¿verdad? Pero una probeta es parecido a un cilindro. Y mientras más ancho es ese cilindro, más error tiene ese cilindro. Por eso es que usted ve que a veces las probetas son bien finitas. Pero en farmacia se acostumbra a usar esta probeta, que es una probeta bastante ancha. En el próximo slide, ok, sí. Vamos a hablar de lo que es el menisco. El menisco es un fenómeno que exhiben los líquidos. ¿Y cuál es ese fenómeno? Que el líquido tiende a formar un arco en su superficie. Ven que en este caso, cuando usted mira la superficie del líquido, esa superficie no se ve plana, sino que esa superficie tiene como un arco. Pues la costumbre es que cuando usted va a leer, usted lee en la parte de abajo del menisco. La costumbre es que usted lee en la parte de abajo del menisco, y el menisco es la tendencia que tiene un líquido a formar un arco en su superficie cuando está contenido en un cilindro. Ahora, puede haber líquidos que hagan el menisco hacia arriba. Lo más común es que los líquidos hacen el menisco hacia abajo, pero hay líquidos a veces que hacen el menisco hacia arriba. Químicamente lo que se dice es que cuando el líquido tiene afinidad por las paredes del cilindro, hace el menisco hacia arriba. Y cuando el líquido no tiene afinidad por las paredes del material, ¿no? Por la composición de la probeta o del cilindro, pues entonces el menisco es hacia arriba. Pero si el menisco es hacia arriba, entonces usted tiene que leer en la parte de arriba del menisco. Pero si el menisco es hacia abajo, usted lee en la parte de abajo del menisco. Pues casi siempre pues decimos que es en la parte de abajo porque la mayoría de los meniscos son hacia abajo. Pero fíjense que usted, para leer el menisco, usted tiene que colocar los ojos a la altura del menisco, porque ahí hay una ilusión óptica, porque usted tiene el líquido cuando usted lo mira a través de las paredes del cristal, pues le crea una ilusión óptica que hace que usted lo vea más arriba o más abajo de lo que en realidad está. Por lo tanto, es una buena práctica de compounding y una buena práctica de formulación y una buena práctica de dispenso de medicamentos que usted lea los meniscos acercando el menisco a la altura de sus ojos. ¿Ven? Por eso es que ponen ese ojo a la altura del menisco. Que usted no lea el menisco desde arriba ni tampoco lea el menisco desde abajo, sino que usted coloque los ojos a la altura del menisco y ahí es que usted lee. Ahora, ¿qué es lo que usted va a leer? Usted va a leer una escala, ¿verdad? Y en la clase de química pues se hablaba de las escalas y de las diferentes escalas, pero en general una escala es un impreso que hay en un instrumento. En este caso, ¿cuál es el instrumento? La probeta. Y la probeta tiene unas rayitas y están impresas, y esa es la escala del instrumento, las rayitas que están impresas en ese tubo, en ese cilindro. Y hay que saber leer ese cilindro. Y había un procedimiento para yo poder leer ese instrumento que es la probeta. Vamos a ver si quizás Nélida se acuerda de esos pasos. Ahí están los pasos que hay para leer, para yo saber el valor de cada línea en una probeta. El valor de cada línea en una probeta. Y miren, son 4 pasos. Y esto se lo voy a poner en la tarea también, ¿verdad? ¿Qué usted va a hacer? Usted va a localizar 2 líneas que estén impresas, 2 líneas que estén rotuladas, 2 líneas que estén rotuladas, ¿verdad? Que diga cuál es el valor de la línea. Usted puede coger, por ejemplo, el 50 y el 40, pero también usted puede usar el 40 y el 30, y también usted puede usar el 30 y el 20. Usted identifica 2 líneas que estén rotuladas y guarda esos 2 numeritos, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a escoger la 50 y la 40. Luego, el segundo paso dice que yo reste
esos números. Así que yo voy a restar el 50 menos el 40 y eso me da a 10 mililitros. Resto, escojo las dos líneas, resto las dos líneas y guardo ese numerito, ese 10 mililitros. Luego, el tercer paso, yo voy a contar los espacios que hay entre esas líneas que yo considero. Fíjense que digo los espacios, no las líneas, porque si usted mira, si usted cuenta ahora mismo ahí, entre 50 y 40, si usted cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios. Hay 10 espacios. Pero si usted cuenta las líneas, son 9. Así que no son las líneas, son los espacios. Así que primer paso, usted selecciona dos líneas que estén rotuladas. Segundo paso, usted las resta. Tercer paso, usted cuenta los espacios que hay entre esas dos líneas que usted está considerando. Y el cuarto paso es dividir. Usted va a dividir los mililitros. Usted va a dividir lo que usted restó menos los espacios. Usted va a dividir lo que usted restó entre los espacios. Lo que usted restó entre los espacios. Quiere decir que usted va a dividir 10 mililitros entre 10 espacios y eso le va a dar a 1. Eso quiere decir que cada rayita de esas vale 1. Y ese es el procedimiento para yo saber cuánto vale cada rayita en una probeta. Y eso también va a venir en la tarea. Yo le voy a poner una probeta y usted va a escoger las dos líneas, escoge las dos líneas, resta los valores, luego cuenta los espacios que hay entre esas dos líneas y divide y eso le va a decir cuánto vale cada línea. Ahora, no todas las probetas, las líneas valen 1. Hay probetas que valen 2 y hay probetas que valen 5. O sea, yo en la tarea le voy a poner un ejemplo y después le voy a pedir que usted haga lo mismo en 2 o 3 ejercicios para que usted me diga cuánto vale cada línea en una probeta. Y entonces, aquí hay otros equipos, ¿verdad?, que se usan, que son las pipetas, que son las jeringuillas orales. Las jeringuillas orales especialmente se usan cuando usted está midiendo líquidos que son muy viscosos. Porque si un jarabe que es muy viscoso, usted lo mide en una probeta, pues normalmente en la probeta se queda demasiada cantidad pegada en las paredes y entonces pues usted no puede medir bien. Y entonces usted tiene que estar esperando 20 minutos en lo que todo ese jarabe baja por las paredes de la probeta. O sea que es incómodo medir estos líquidos que sean muy espesos usando probetas. Y la costumbre es que los líquidos muy espesos se miden usando jeringuillas. Y hay, ¿verdad?, hay jeringuillas de diferentes tamaños. También pues está el mortero, que el mortero se usa para pulverizar y para moler. Están los beakers, que son los vasos, y están los flash, que en español son los matraces. Están los mills, son molinos. Fíjate, yo no sé si en el laboratorio habrá molinos de ungüento. Yo no he visto, ¿verdad? Los molinos de ungüento son como unos equipitos mecánicos que se usan para mezclar ungüentos con polvos. Mezclar ungüentos con polvos. Usted echa primero el ungüento y entonces después usted le va echando el polvo que se va a mezclar en ese ungüento y ese molino lo que hace es mezclar eso. Y también están los ointment slabs, que son esos son como las losas que se usan sobre los counters para preparar ungüento. Esos serían las ointment slabs, esos son las tablas que se usan para mezclar ungüento. Que siempre me recuerda a la tienda esa de mantecados que vende, que tiene la plancha esa fría. Pues eso es un ointment slab, porque el mantecado es un ungüento prácticamente. Vamos a seguir. Parece que viene aquí un cuisecito. Deja ver qué dice. Las solutions should be taken at the bottom of the... ¿Verdad? Que siempre que leemos
un volumen en un cilindro, leemos en la parte de abajo del menisco. Siempre que leemos un líquido contenido en un cilindro, como en una probeta, se lee la parte de abajo del menisco. El otro dice aquí, more accurate than the Gravity cylinder. ¿Qué instrumento es más adecuado para medir líquidos viscosos? Pues es la jeringuilla, ¿verdad? La jeringuilla es más adecuada que la probeta. ¿Qué más hay ahí? Mixing and grinding pharmaceutical ingredient. Lo que se usa para hacer mixing y para moler y para hacer mixing, pues el mortero, ¿verdad? Es lo que se usa. Mortero y la maceta. Aquí ya. Ok, ya se acabaron. Entonces, pues aquí tienen otro equipo que es la espátula y las presas. Recuérdense que los moldes y las presas se usan para hacer pastillitas, pueden ser para hacer supositorio o también se puede usar para hacer comprimidos, pastillas comprimidas. Desde luego, para hacer pastillas, pues hay que aplicarle presión a ese molde o a esa prensa, ¿verdad? Pero para hacer estos supositorios no necesariamente hay que aplicar presión, porque yo lo que tengo es que derretir el material, porque recuérdense que el supositorio a temperatura ambiente tiene que ser sólido, pero yo caliento un poco el material y luego que está derretido le añado el ingrediente activo y entonces después lo dejo que a temperatura ambiente para que se solidifique, ¿verdad? Porque normalmente un supositorio a temperatura ambiente está sólido, pero si no va a ser pastillas, las pastillas requieren que uno comprima la pastilla, ¿verdad? Requiere aplicarle presión para comprimirla y que esa energía de la compresión mantenga la pastilla con su forma. Entonces, pues aquí está la cuestión de pulverizar y de mezclar, ¿verdad? Que esas son técnicas que se usan cuando usted está haciendo formulación. No vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Porque ya dijimos que esto no es un laboratorio. Y ahí están técnicas que tienen que ver con la pulverización. Lo que sucede es que dependiendo las propiedades del material, pues uno aplica una técnica o uno aplica la otra técnica de pulverización. Pero lo mismo, como esto no es un laboratorio, no vamos a entrar a todas esas técnicas, sino para saber que el proceso de pulverización puede requerir diferentes técnicas y diferentes instrumentos dependiendo de las propiedades de ese material que yo necesito pulverizar. Y entonces aquí están también definiciones de las diferentes técnicas que se usan para pulverizar y para hacer formulación, pero no vamos a ir en detalle porque esto no es un laboratorio. Recuérdense que también nosotros podemos hacer preparaciones en polvos o preparaciones en tabletas. O eso que dices, ¿verdad? Son dices. Dices son... dices serían los instrumentos que se usan para comprimir el material que yo quiero convertir en una tableta, ¿verdad? Pero eso no vamos a ir en más detalles, solamente saber que otro tipo de formulación que se puede hacer en la farmacia son polvos y tabletas. Y aquí hay un ejercicio, ¿verdad? Que hay un ejercicio que tiene que ver con formulación. Fíjense que ahí le están diciendo que usted tiene un medicamento que la potencia que usted tiene en la farmacia es de 100.000 unidades por gramo. 100.000 unidades por gramo. Usted tiene 100.000 unidades por gramo. Pero le están preguntando miligramos. Así que ya usted sabe que lo primero que va a tener que hacer es cambiar esos gramos a miligramos, porque le están diciendo que lo que usted va a dispensar está en miligramos, pero la fortaleza de lo que usted tiene en la farmacia, ¿verdad? La fortaleza de la etiqueta de lo que usted tiene en la farmacia está en gramos. Por lo tanto, lo primero que usted va a tener que hacer es cambiar esos gramos a miligramos. Recuérdense que ahí pues es usando el factor de conversión, que 1 gramo es igual a 1.000 miligramos. Y como yo tengo gramos abajo y yo quiero cancelar gramos, pues yo voy a tener que poner gramos arriba. Y voy a tener que poner miligramos abajo y cancelo gramos con gramos y entonces voy a dividir 100.000 entre 1.000, ¿verdad? Voy a dividir 100.000
entre 1000. Y eso me va a dar a 100 unidades por miligramo. Quiere decir que ahí yo tuve que usar el factor de conversión y tuve que usar análisis dimensional, ¿verdad? Que fue el primer material que vimos al principio del trimestre. Y cambiar esos gramos a miligramos. Pero ahora va a haber que usar el material de la otra parte, de la última parte del trimestre, que es que tenemos que hacer una razón. Porque ¿qué es lo que me están diciendo? Que la preparación que yo tengo en 1 miligramo tiene 100 unidades, ¿verdad? Y esa es la primera razón, que la formulación que yo tengo en la farmacia en 1 miligramo tiene 100 unidades, pero me están diciendo que yo tengo que preparar una pastilla que tenga 1.500.000 unidades. Eso es bastante concentrado, ¿verdad? 1.500.000 unidades. Pues yo voy a hacer otra razón, y que la razón es lo que yo no sé es los miligramos que yo no conozco tienen que tener una concentración de 1.500.000 unidades, y ahí yo tengo mis dos razones y por lo tanto tengo una proporción, y entonces resuelvo la proporción como hemos estado resolviendo las proporciones en la última parte del trimestre, ¿verdad? Que puede ser o multiplicando cruzado o puede ser en la forma corta, cualquiera de las dos maneras. En el examen que yo les envié, les estoy pidiendo que resuelvan cosas multiplicando cruzado, pero también les estoy pidiendo que resuelvan problemas en la forma corta, de las dos maneras, ¿verdad? Hay una tercera manera, pero esa tercera manera pues se le enseñarán en la clase de posología, que es con una fórmula. Hay una formulita que uno aplica la formulita y también puede resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Hay tres maneras de resolver los problemas: multiplicando cruzado, o puede ser en la forma corta, o puede ser usando la fórmula. Y fíjense entonces que cuando yo multiplico, si yo multiplico cruzado, pues voy a multiplicar x por 100 es igual a 1.500.000 multiplicado por 1. Y después voy a dividir entre 100. Y cuando yo multiplico, divido 1.500.000 entre 100, pues da, no veo el numerito que da ahí porque nunca da a 15.000, ¿verdad? Da a 15.000 porque dividir entre 100 es lo mismo que cancelar 2 ceros, así que le queda 15.000 miligramos. Lo mismo, yo le voy a poner un ejemplito de estos en la tarea y después le voy a pedir que me resuelva dos o tres situaciones parecidas a las que yo ponga en los ejemplos. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Qué pasa? La otra cosa que puede pasar en compounding es que el médico en la receta le ponga algo que usted no lo tiene exactamente en el formulario de la farmacia. Por ejemplo, que el médico le diga a usted, digamos este ejemplo que está aquí, ¿verdad? Que es una solución de urea, pero que esa solución de urea tiene, la receta que usted tiene en la farmacia es para hacer 100 mililitros. ¿Verdad? Usted va a hacer 100 mililitros de solución, pero en esos 100 mililitros van a contener 6.6 gramos de peróxido de carbamida. Pero ¿qué sucede si el médico, en vez de pedirle 100 mililitros, el médico en la receta pone 200? Pues usted va a tener que cambiar esa receta que usted tiene en la farmacia. Desde luego, usted sabe que si el médico pide 200 mililitros, pues usted le va a echar esto 6.6 por 2, ¿verdad? Pero ese cambio que usted le va a hacer a la receta, usted lo tiene que anotar. Eso tiene que estar escrito en algún lugar en la farmacia, que no se siguió la receta exactamente como está. Porque la receta dice que es para hacer 100 mililitros, pero si el médico pide 200, pues hay que preparar 200. Pero el médico puede que pida 50, pues hay que preparar la mitad. Pues usted tiene que registrar en algún sitio, porque ¿qué pasa si usted se equivoca y en vez de echarle la mitad le echa los 6.6? Pues en algún sitio tiene que estar registrado eso, y esa es una forma de evitar que usted cometa errores. Usted llevar el registro de lo que usted hizo, porque usted se va a dar cuenta que si usted en la balanza pesó 6.6, pero usted iba a hacer más que 50 mililitros, pues usted en algún momento se tiene que dar cuenta de que está cometiendo un error, de que no era 6.6, y que posiblemente cuando usted lo esté escribiendo en la libreta y usted vea que en la receta dice que esa receta es para hacer 100, se va a dar cuenta que tiene que pesar menos.
Por lo tanto, es importante llevar el récord de lo que se hace cuando lo que el médico pide no es exactamente la receta que usted tiene en la farmacia. Y eso es lo que se llama achicar la receta o agrandar la receta. Y entonces, ¿qué pasa? Este ejemplito que yo les enseño ahorita solamente tiene 2 ingredientes, pero ¿qué pasa si es una preparación como esta, que es más complicada, ¿no? Que tiene 3, sí, tiene 5 ingredientes. Pues entonces es más fácil que usted vaya a cometer un error, porque fíjense que esta receta está hecha para preparar 100 mililitros del material. Pues como tiene 5 ingredientes, es más fácil que usted se equivoque. Por eso es que las cosas hay que anotarlas. También hay otra cosa, que fíjense que lo que dice es, esas abreviaturas lo que dicen es que usted va a añadir suficiente material como para completar 100. Porque si usted suma, ¿cuánto suman esos materiales arriba? 25, 30, 36, 37, 38, ¿verdad? Los ingredientes de arriba, el baclofen, el glicol de propileno, el sabor de tutti frutti y la mezcla número 2, esos materiales suman 38, dije, 38. Suman 38, pero eso no quiere decir que si suman 38, usted le va a echar 72 mililitros de 70, no, 38, 68 mililitros del Oral Mix. No es que usted tiene que echarle para completar 100. Eso no quiere decir que va a ser exactamente la resta de 100 menos eso, ¿verdad? ¿Por qué es que pasa eso? Porque si ese sólido que usted tiene, ese baclofen, no necesariamente va a sumar linealmente en gramos si los demás ingredientes están en mililitros. Así que hay que tener cuidado que 38, ya buscar una calculadora aquí para restar esos momentos. 8 menos 100, 62. ¿Qué pasa? Que si usted sumara eso, le suma 38, y entonces si usted quiere completar 100, le va a echar 62 mililitros del Oral Mix. ¿Verdad que eso no es así? No es que usted le va a echar 62 mililitros, usted va a echar lo que haga falta para completar 100. Puede que sea 62, pero puede que no sea 62, porque cuando los materiales disuelven unos con otros, las cantidades no suman linealmente para completar volumen. ¿Verdad? Y esa receta está hecha para buscar 100 mililitros. Pero ¿qué pasa si el médico pide la mitad? El médico no pide 100 mililitros, el médico pide 50. Pues usted tiene 2 opciones. Usted tiene la opción de preparar 100 y botar 50. Esa es una opción que usted tiene. Y quizás hay farmacias que el procedimiento diga que se haga así. Pero habrá farmacias que digan que no, si el médico pide 50, mejora 50. Pero entonces usted tiene que hacer un cálculo porque no le puede echar 2 gramos de baclofen si va a ser 50, tiene que echarle la mitad, ¿no? Tiene que echarle 1. Y de propylene glycol tiene que echar 3. Y de Tutti Frutti Flavor tendrá que echar 2.5. Y del Mix 2 va a tener que echar 12.5, ¿verdad? Quiere decir que si el médico pide algo diferente a lo que está en la receta, usted tiene que hacer un cálculo y por eso que se le pide que usted tenga pues, práctica en eso, en que hay que hacer los cálculos. Y normalmente en las farmacias más de una persona revisan los cálculos también, no solamente una persona. Y desde luego también está el issue de que si el médico pide la mitad es más fácil, pero ¿qué pasa si el médico pide 40 mililitros, no pide la mitad? Pues si pide 40 mililitros hay que hacer un cálculo. Y si, fíjense que aquí como el total es 100, pues usted multiplicar por 0.4, todo ya tiene la cantidad que usted va a usar para hacer 40 mililitros. ¿Verdad? Aquí es más fácil porque cuando la receta está para hacer 100, pues usted lo puede comparar con por ciento. Y si el médico pide 40 mililitros, pues lo que está pidiendo es el 40%. Pues recuérdense que cuando usted tiene 40%, para usted convertirlo en decimal, usted corre el punto decimal 2 veces hacia la izquierda y lo convierte en decimal. Quiere decir que 40% es lo mismo que 0.4. Por lo tanto, usted, cada material de los que usted va a usar para la receta, los tiene que multiplicar por 0.4.
Y ya se imaginarán que esto viene en la tarea también, ¿verdad? No me estoy riendo. Sí me estoy riendo. ¿Verdad? Voy a multiplicar 2 por punto 4 y 6 por punto 4 y 5 por punto 4 y 25 por punto 4. Multiplico por punto 4 y luego voy a añadirle la mezcla número, el error mix final, se lo voy a añadir hasta completar 40, no es hasta completar 100, ¿verdad? Es hasta completar 40. Y lo multiplico por lo que diga el porciento del volumen que pidió el médico, ¿verdad? Estos son los casos sencillitos en que la receta pide 100, porque entonces a la receta pedir 100 yo puedo compararlo con el porciento. Y también puede ocurrir que el médico en vez de pedir 100 pida 150. Ah, pues ahí me está pidiendo más que el 100%. Pero yo hago lo mismo, yo corro el punto decimal 2 veces hacia la izquierda y ahora voy a multiplicar por 1.5. Pues multiplico 2 por 1.5, 6 por 1.5, 5 por 1.5, 25 por 1.5. Y luego entonces voy a poner que yo voy a añadir el error mix final, lo voy a añadir hasta completar 150. Y así serían que se agrandaría una receta, ¿no? En este caso estoy agrandando la receta. En el caso anterior, que era 40, pues estoy achicando la receta. Y esa es la técnica que se llama de achicar recetas o agrandar recetas. En la tarea, pues yo le voy a poner un ejemplito de esto y le voy a pedir que siga el ejemplo para hacer alguna situación parecida a esta. ¿Verdad? Ah, bueno, esta tablita es para que usted refresque lo de por ciento, ¿verdad? Porque cuando usted tiene en el medio que está el 100%, pues cuando está el 100%, cuando usted lo cambia a decimal, el 100% es 1, porque cuando usted corre el punto decimal 2 veces hacia la izquierda, como tiene 2 ceros, pues corre el decimal 2 veces hacia la izquierda y 100% en realidad en decimal es 1. Pero si es 80% es 0.8 y si es 60% es 0.6 y si es 50% es 0.5 y si es 40% es 0.4 y si es 20% es 0.2 y si es 10% es 0.1. ¿Verdad? Eso sería achicando la receta. Pero si vamos a agrandar la receta, pues entonces si es 120 es 1.2, si es 140 es 1.5, si es 150 es 1.5 y si es 160 1.6 y si es 180 es 1.8. Pues usted si va a achicar la receta o agrandar la receta sabe que tiene que multiplicar los ingredientes por ese número. Y después el último ingrediente, que es el que es para hacer volumen, pues usted es hasta el volumen que dijo el médico, hasta el volumen que diga la receta. Y eso sería lo que habría de matemática ahí. Vamos a ver qué más. Pues se habla también de las suspensiones. Recuérdense que en las suspensiones el material que está suspendido no está disuelto, está suspendido. Y que cuando esa suspensión usted la tiene en una cajita o en un envase por un mes o por una semana o por varios días, ese particulado que usted tiene se asienta. Por lo tanto, las suspensiones hay que agitarlas antes de usarlas. Luego están los ungüentos y las cremas. No vamos a entrar en detalle porque no vamos a hablar de las propiedades de los ungüentos porque eso sería el laboratorio. Entonces están los supositorios. Recuérdese que los supositorios, primero, a temperatura ambiente tienen que ser sólidos. Y segundo, tienen que ser fáciles de derretir, tienen que estar de un material que sea fácil de derretir. Y entonces también tiene que ser un material en el que usted pueda disolver o suspender el ingrediente activo. Quiere decir que usted toma el material, usted lo derrite, usted añade el ingrediente activo y luego se supone que a temperatura ambiente ese material se solidifique. Y entonces, mientras se está solidificando, usted lo va a poner en un molde para que tenga la forma que usted quiera que tenga, ¿no? Que sería la forma del supositorio. Aquí viene un quizecito. Vamos a ver qué dice. ¿Cuál es el término que se usa para pulverizar las sustancias y crear un particulado fino? Pues ya usted sabe que es la trituración, triturar, desde luego. Ahí podían contestarse varias cosas porque
nosotros vimos que hay un slide arriba que hay varias técnicas que tienen que ver con pulverización y la realidad es que algunas de esas técnicas son estos sinónimos. Luego, ¿cuál es el término? Proceso de combined powder placing de... ¿cuál es cuál sería la técnica de que usted ponga un material en una bolsita plástica y agite la bolsita plástica para mezclar? Bueno, eso se llama tumbling. Pero yo no di ese detallito, ¿verdad? Porque para mí ese detalle sería del laboratorio, pero se llama tumbling, que eso es cuando usted mezcla las cosas metiéndolas en una caja o en una bolsita. Como cuando usted está haciendo una rifa, que usted mete todos los papelitos en una bolsa, pues eso es tumbling, que usted mezcla las cosas usando una caja, un cilindro o usando una bolsa. Los supositorios deben blanco a temperatura ambiente. Los supositorios, los supositorios deben ser sólidos a temperatura ambiente, ¿verdad? Deben ser sólidos a temperatura ambiente. Eso es lo que dice ahí. A temperatura de salón. Y se acabaron. Y entonces, pues aquí lo que habla son de las tareas del farmacéutico y las tareas del técnico en cuanto a la formulación, ¿verdad? Pero esto sería material del laboratorio. Yo no creo que tengamos que hablar de esto. Esto sería material del laboratorio. Esto sería material del laboratorio. Así que esto sería material de administración de farmacias, que no es el tema de nosotros, ¿verdad? Los reembolsos. Estos son referencias. Esto es un repaso. Esto es un repaso que no creo que tengamos que verlo. Pues ya terminamos. Bueno, pues ya saben que yo les voy mañana posiblemente les voy a poner una tareita con algunos problemitas de los que vimos ahí. Y pues si tienen dudas me pueden llamar, pero yo les voy a poner ejemplos y después del ejemplo les voy a poner los problemas. Así que pues nada, pues yo creo que terminé ya por hoy. Espero que estén bien y que descansen el resto de la noche. Aunque no sé si tengan más, ¿tienen clase después de esta? No, No. Okay. Está bien, bueno, sí, porque ya esta clase ya acaba bien tarde. Bueno, pues nada, pues yo les voy a poner la tarea mañana, que estén bien. Gracias, igual. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Bye.